me bajo el peso de su viento y gracia. Muy buenos días, Dios le bendiga. Este es el pastor Roberto Ruiz de Today Christian Church del Paso, Texas. Bienvenidos a otro programa más de Unidos en el Amor de Cristo desde El Paso, Texas. Saludos a cada una de las personas que nos están viendo a través del internet, de los que nos escuchan a través de la radio y las que nos ven a través de las televisoras aquí en Texas. Hoy, como siempre, me acompaña mi amada esposa Niulka Marín. Saludos, muy buenos días. Buenos días, Dios le bendiga. Nuevamente estamos delante del Señor. Una vez más, ¿verdad? El Señor nos ha permitido que estemos en su presencia y nos ha dado un día más de vida para poder reflexionar, para poder adorar su nombre y predicar su palabra, así como nos ha enviado en el nombre del Señor. Así que esperamos que esta palabra que el Señor nos ha dado hoy sea de edificación y de reflexión a nuestros corazones y a nuestro espíritu. Amén. Amén, gracias, pastora. Aprovecho para que entonces haga una oración y comenzar oficialmente el programa. Claro que sí, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Una vez más, Dios mío, te damos gracias. Gracias porque nos das un día de respirar, un día más de vida. Gracias porque estamos aquí llevando la palabra, Dios del cielo, como tú nos has enviado en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Dios mío, que cada uno de los que nos están viendo en los hogares, Padre, sé tú, Dios mío, trabajando con ellos en el nombre del Señor. Hoy sé tú sanando los corazones, sé tú, Dios mío, libertando, restaurando, Dios, como tu Espíritu lo sabe hacer. Métete en los hogares en el nombre de Jesús. Allí donde ellos están, Dios mío, eres tú, Dios mío, quien convence, Dios, quien convence de pecado, quien convence, Dios mío, de tu palabra, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tu bendición esté sobre nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Gracias por orar, pastora. Nuevamente pues nos encontramos otro martes más acá compartiendo con cada uno de ustedes, nuestros hermanos. Esperamos que este programa sea de bendición para todos. Antes de comenzar oficialmente quiero enviar unos saluditos al pastor Magallanes. Estuvimos allá el jueves de la semana pasada dando una actividad, dando una palabra que el Señor nos había ministrado. De igual quiero saludar a Lorenz, si nos está viendo, muchas bendiciones, muchos saludos. Gracias por tanto amor y por tanto aprecio, por habernos recibido y por ser aceptado dentro de este pueblo cristiano aquí en El Paso, Texas. Hoy tenemos un programa con mucha información muy valiosa para este tiempo. La semana pasada el Señor nos estuvo ministrando referente a los asuntos que van a ocurrir aquí en los Estados Unidos para los próximos tal vez años. Yo procuro que sean años, pero fue un programa de advertencia a lo que va a acontecer en la nación americana por haberse apartado de Dios y por haber entrado en delitos y pecados, por el enfriamiento del amor. Esto no es que las congregaciones se encuentren en su totalidad así, porque el pecado está en todo lugar, y las congregaciones en los Estados Unidos queda un remanente. Hay un grupo de personas que no han doblado rodillas a Baal y que aman al Señor con todo su corazón y con toda su alma, pero aún así viene juicio por todo lo demás que está ocurriendo alrededor de la nación y por las decisiones que están tomando los gobiernos. Hoy pues vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con el pecado y con la hipocresía, y el tema nos lo colocó el Señor en el corazón hace una semana, específicamente cuando dimos el programa anterior, el martes. El que no ha visto el programa del martes pasado, entre hoy a mañana vamos a estarlo subiendo a nuestra página de Facebook. Yo le pido por favor encarecidamente que entre a nuestra página de Facebook, es facebook.com/elremanente, facebook.com/elremanente con doble E, el remanente con doble E. También lo estamos compartiendo en YouTube. Tengo una página, un canal en YouTube a través del pastor Robert Ruiz en YouTube. Usted coloca Robert Ruiz en YouTube y allí usted va a ver cada uno de los videos que nosotros tenemos de este canal, que lo hemos compartido con mucho amor, y así puede informarse un poquito más de las profecías que hemos dado ya, que el Señor nos ha ministrado, que nos ha enseñado, que nos ha dejado ver. Una de ellas es la guerra que se avecina, la próxima guerra o tercera guerra mundial, los ataques que van a haber a la nación norteamericana, entre otros asuntos
que vienen de camino. Pero hoy nosotros vamos a desarrollar lo que es el pecado. Vamos a hablar del pecado, porque hágase una pregunta. A usted le están hablando de lo que es el pecado. La iglesia que usted visita, la congregación donde usted se encuentra, el pastor que allí está con usted, que es responsable de darle el alimento en tiempo y fuera de tiempo, le está hablando de lo que es el pecado. Le está hablando de las señales del fin del tiempo. Y otra pregunta, le está hablando de que Cristo viene y que Cristo está a la puerta. Dejamos esa pregunta en el tintero y usted se la va a contestar. Ciertamente, si ninguno de estos temas se está tocando y le tienen un duérmete nene y lo están invitando para que vaya de party en party, de fiesta en fiesta, pero realmente no hay una sustancia espiritual, entonces se ha perdido el fuego del Espíritu. Y hoy vamos a hablar por qué se pierde el fuego del Espíritu, para que lo avivemos. Amén. Pastora, yo voy a estar leyendo en Romanos. Voy a comenzar leyendo en Romanos, el capítulo 3, del 21, versículo 21 en adelante. El que esté en su casa y nos quiera acompañar, Romanos capítulo 3, versículo 21, valga la redundancia, dice de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Voy a repetir: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo o de Jesús. Nadie, uno de los versículos que voy a recalcar aquí es que nadie, como dice la palabra, está libre de pecado. Todos hemos cometido pecado y Jesucristo murió por cada uno de nosotros, por los pecados de cada uno de nosotros. Ahora, algo interesante, cuando Dios presenta su misericordia y su amor, Él la presenta desde antes de esta generación que estamos viviendo hoy día. Antes de nosotros nacer, ya el Señor hace 2000 años se había dado por nosotros y nos había redimido, y nosotros, por aceptarlo a Él por medio de la fe, entramos en lo que es el perdón de pecados y lo que es la redención. En uno de los programas anteriores hablamos de lo que es la redención. Ya está en YouTube, usted puede entrar, busque a Pastor Robert Ruiz, la redención, y allí lo va a encontrar. Vea ese tema de la redención, que está muy bueno, porque hoy no vamos a hablar de la redención, ya hablamos de la redención, vamos a hablar del pecado. ¿Por qué abunda el pecado dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de las congregaciones? Ya el Señor nos había advertido del trigo y la cizaña, y el Señor también nos había advertido de que hay cristianos y hay falsos cristianos. Ahora, ¿cuál es el mejor lugar para estar un cristiano? Dentro de la iglesia. Y usted me va a decir: pero si la iglesia está llena de pecado y de hipócritas. Pero en la iglesia es donde están los justos. En la iglesia está el verdadero cristiano. Y si usted se considera que ama a Jesucristo, el mejor lugar para usted estar es en la iglesia. Es unirse al cuerpo de Jesucristo. No buscar una excusa para decir que no puedo estar en la iglesia por Y o cuál razón. Aleluya. El Señor dice: hay gente que está buscando una excusa para no sujetarse a la palabra. El Señor tiene 5 ministerios que los redacta la palabra. Está el apóstol, está el pastor, está el maestro, está el evangelista. Profeta. Le podemos ayudar ahí está el profeta, y le vamos a añadir a uno más,
misionero. Y las personas no se han querido ajustar ni sujetar a estar dentro de una congregación. Si con fuerza los justos que están en la congregación se salvan, imagínense usted fuera de la cobertura de una congregación o de un pastor. Ahora, según le dije al principio, si usted no está en una congregación, busque una congregación, pero que esa congregación predique el Cristo de la gloria, predique la salvación, el perdón de pecado, que predique sobre el pecado, que predique sobre el amor de Jesucristo y la venida del Señor. Y estas señales que ya están en este tiempo. He dicho en programas anteriores que nosotros estamos a la puerta del arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo viene a tomar una iglesia que está limpia, sin mancha, con ropas blancas, para poderlas presentar al Padre. Y el Espíritu Santo tiene una encomienda. Y la encomienda del Espíritu Santo es preparar la iglesia para irnos. Porque la iglesia está para irse en breve. Y lo vamos a ir demostrando durante el programa. Me gustaría, voy a estar leyendo Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 4. Dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso lo dice Juan. Y usted dice, nosotros, ¿de qué ley está hablando Juan? Juan está hablando de los 10 mandamientos. El Señor nos entregó 10 mandamientos a través de Moisés al pueblo de Israel, y ahora son traspasados a la iglesia hace 2000 años. Y nosotros tenemos la responsabilidad, porque lo primero que hizo Jesucristo cuando usted vino a Él, como usted vino a Él, ¿cómo vino? Con pecado, lleno de lodo, sucio. Todos llegamos a Jesucristo así. Pero Jesucristo se encarga de perdonarnos y de limpiarnos. Luego Dios te hace responsable de tus actos. Ese es el segundo paso. Tercer paso, Jesucristo te enseña. Para eso está el Espíritu. Te recibe con mucho amor. Te hace ser responsable. Y número 3, te enseña. Y nosotros tenemos que cumplir a cabalidad estos mandamientos. No es que seamos perfectos. Nuestra perfección va a llegar total y completamente cuando estemos a la presencia del Padre, cuando salgamos de este cuerpo carnal, porque este cuerpo está lleno de placeres, de delitos y de pecados. O sea, nuestra carne persigue la maldad. Por eso es que tenemos que estar ayunando y orando y presentándonos delante del Señor para que Él mismo nos ayude y nos dé fuerzas para seguir hacia adelante. ¿A través de qué nosotros recibimos las fuerzas? A través de sus promesas. ¿Cuál es la primera promesa o la promesa más importante? Es Jesucristo, nuestra salvación. Y la segunda, que es igual de importante que la primera, el recibir al Espíritu Santo con su arra, el compromiso, porque cuando viene el Espíritu Santo te compromete. Yo quiero pasar a hablar de que en este tiempo, hablando del pecado, en este tiempo el pecado ha llegado a su nivel más alto. Yo me atrevería a decir que jamás y nunca se había pecado tanto sobre la faz de la tierra, pero abunda la gracia mientras aún hay pecado. El Señor del trono de la gracia ha derramado misericordias y todavía hay perdón, todavía hay sangre de Jesucristo para cubrir los pecados de la humanidad. Aún así, estamos en pecado. La humanidad está en pecado. El hombre siempre ha corrido hacia el pecado. Y el Señor hoy te está llamando a la atención. Hoy Dios te está llamando a la atención porque Él quiere que tú salgas del pecado. Él quiere que tú vengas a Él. Él quiere que tú te abraces a Él, que te abraces a Jesucristo. Estamos en tiempos finales y va a ocurrir como en los tiempos de Noé. Voy a leer lo que el mismo Jesucristo dijo. Estoy en Mateo 24:37. Voy a leer de la siguiente manera. Dice, Mateo 24:37.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, hasta que todo esto acontezca, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Será idéntico. El Señor está hablando de cuando Él regrese. Y está hablando del pecado. Y está hablando de que hay una separación. Dice, habrán dos en el campo. Uno será tomado, el otro será dejado. Habrán dos moliendo. Uno será tomado, otro será dejado. Habrán dos durmiendo. Uno será tomado y otro será dejado. Y voy a enfatizar la manera radical que el Señor muestra la separación del justo del pecador. O sea, puedes estar junto en una cama con tu esposo, con tu esposa, y no porque estén juntos y sean matrimonio, los dos sean justos, sino que el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y sabe cuando uno se va para la izquierda y sabe cuando uno se va para la derecha. Sabe cuando uno es justo y cuando no es justo. Y Él conoce cuando tú tienes un corazón engañador y cuando no. Sabe cuando eres hipócrita y sabes cuando dices la verdad o cuando no la dices. Y yo voy a leer un poco más a qué ocurrió en el tiempo del diluvio. Yo lo voy a invitar que me acompañe en el libro de Génesis. Voy a ir a Génesis, el capítulo 6. Porque voy a hablar un poco de lo que ocurrió en el diluvio. ¿A qué se refiere Jesucristo? Estoy en el capítulo 6 y voy a leer el 5 en adelante. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención del pensamiento de su corazón era solo hacer siempre el mal. Escuche bien, hacer siempre el mal. Y no estamos viendo esto hoy día. ¿No es acaso lo mismo que el Señor nos dijo a través de este escritor Mateo? Que el hombre va a hacer el mal constantemente. Y está hablando de que hay una constancia. No te vas un ratito, hago las cosas correctamente y de momento me resbalé. No, está hablando de que va del mal constantemente. ¿Qué es el pecado? Literalmente la palabra pecado significa salirse del camino. Cuando tú te has salido del camino del Señor y comienzas a hacer lo que a Dios no le agrada, que tiene que ver referente a estos 10 mandamientos, entonces ya tú estás en pecado. Y el Señor te llama a arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Exactamente lo contrario, volver al camino. Pecado es irse del camino y arrepentirse es volver al camino. Si tú estás fuera del camino el día de hoy, yo te hago una invitación. Hoy es el día para que vuelvas al camino. No sea que aquel día, el día del Señor, te sorprenda como ladrón en la noche, porque dice la palabra que viene como ladrón en la noche, pero como ladrón en la noche para el que no lo espera. La iglesia que está vigilante y que está esperando no nos va a sorprender. A mí no me va a sorprender, porque cada día me levanto esperándolo,
sabiendo que mi redención está cerca y que la redención de la iglesia puede ser hoy mismo, porque las señales están cumplidas. Ahora, esto mismo que ocurrió en el tiempo de Noé, solamente una familia se salvó, que fue la misma familia de Noé. Quiere decir que antes de esta generación, que las generaciones que estamos viviendo nosotros, hubo una generación, hubo un mundo, hubo ciudades, hubo millones de personas sobre la faz de la tierra, pero se contaminó igual que ahora y hubo destrucción. Ahora, yo quiero que me acompañen al libro de Génesis nuevamente y yo voy a entrar al capítulo 18, el versículo 20 en adelante. Leo para la gloria del Padre nuevamente, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Yo lo voy a arreglar a como nosotros los cristianos, el remanente de hoy está orando. Por cuanto el clamor de los cristianos se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, el clamor de la iglesia va contra este mundo. Estamos viviendo en un mundo perdido. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se siente cómodo? ¿Usted está tranquilo en su hogar? ¿Usted está tranquilo en su ciudad? No se acomode. No se acomode. Porque este mundo está perdido. Y dice el Señor que nosotros somos parte del reino de los cielos. Y el Señor va a tomar una iglesia que no está cómoda en la tierra. Porque nuestra ciudadanía se encuentra en el tercer cielo, como decía Pablo, está en el tercer cielo. Nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestro rey soberano se llama Jesucristo. Nuestro Señor y Señor, el Señor de señores, se llama Jesucristo. Por lo tanto, yo no me puedo acomodar a un mundo que se está aclimatando cada día más al pecado, como la nación americana, que cada año hay más estados que se están aclimatando al pecado y a hacer leyes contra natura, como lo hemos mencionado anteriormente. La nación americana no es, mejor dicho, la que comenzó. La iglesia norteamericana no es la que comenzó. La iglesia cristiana actual, no solamente en los Estados Unidos, también en el mundo, no es totalmente y completamente la iglesia de gloria que el Señor levantó en la iglesia primitiva hace 2000 años. No es la misma iglesia. Estamos viviendo en una iglesia contaminada que está mezclada con el mundo, porque las personas han llegado del mundo con sus costumbres y han querido colocarlas dentro de las congregaciones y del cuerpo de Jesucristo. Pero te tengo una noticia: te podrás engañar, pero a Jesucristo nadie lo engaña. Él lo sabe todo, porque Él es omnipresente y Él es omnisciente, y Él conoce el corazón del pueblo y el corazón de la nación. Amén. Sigo leyendo. Voy a repetir ese versículo. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y ya usted conoce la historia de Sodoma y Gomorra, que salió Lot con su familia y su esposa fue convertida en sal. Cuando miró atrás, se fue atrás. Pero él caminó con sus hijas y fue libre de aquel azote que le cayó a Sodoma y Gomorra por el pecado que había en aquel lugar. De igual manera le va a acontecer a esta generación actual, porque se va a derramar el juicio de Dios sobre el pecado y sobre la maldad.
Voy a seguir, a proseguir. Y voy a entrar en lo que es Mateo 23. Si usted me puede acompañar en Mateo, el capítulo 23 en adelante. Hay una serie de ayes. Hay de dolor. Hay de quebrantamiento. Y en el capítulo 23 del versículo 13 en adelante de Mateo, el Señor comienza a hablar con los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, y dice en el capítulo 23:13 de la siguiente manera. Ok. Voy a leer del 12 en adelante. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El Señor se refiere, y en este caso, al sistema religioso que tenían los fariseos, los escribas. Me atreveré a decir que uno de los momentos cuando más fuerte habla Jesús en cada uno de los libros del Evangelio es cuando le habla a los escribas y a los fariseos, que los tilda de hipócritas. Y más adelante vamos a leer un poquito más. Pero algo que me interesa es que el versículo dice, el 12 dice, que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y se está refiriendo a aquella generación, pero también se está refiriendo a los fariseos y los escribas que tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo. Y hoy Dios le está hablando a los apóstoles, a los pastores, evangelistas, los profetas, maestros, que no entren en la hipocresía. Les está hablando de que hay una iglesia que se está levantando. Dios seleccionó a estos ministros, dice el Señor. Estoy hablando proféticamente hablando. El Señor llamó, el Señor convocó a estos ministros de la nación americana para discipular y para enseñar la palabra. Y el propósito principal es el evangelismo. Pero muchos se han desvinculado, muchos se han salido del camino, muchos han entrado en pecado y están en hipocresía. Y según le ocurrió y les dijo a los escribas y a los fariseos, hoy le está hablando a este tipo de ministros que están en altares, que están predicando, pero aceptan el pecado en la iglesia, se llame fornicación, adulterio, entre otros pecados, o ellos mismos estén en pecado, y porque la iglesia no se sienta mal, no le están hablando la verdad. Y el Señor me está ministrando para que le ministre usted. Y me dice, habla la verdad, porque yo te llamé y yo te convoqué y aceptaste. Porque darás cuenta, porque al que mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir. Y el Señor va a llamar a cuenta a los pastores, a los apóstoles, a los evangelistas, maestros, a los profetas. Dios les va a llamar a cuenta, porque han tratado de tergiversar la palabra en muchos lugares, han tratado de cambiar la palabra, y muchos han caído y muchos han sido engañados, no solamente por congregaciones, dicen ser cristianas, sino por otras que se salen del cristianismo, pero usan la palabra de Jehová. Y dicen, Jehová dijo, pero realmente son sectas y están en pecado. Arrepiéntete de tu pecado
arrepiéntete de tu pecado. Hoy es tu día, dice el Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y aquí, cuando sigues leyendo, vas a encontrar una serie de ayes. No lo puedo leer completo. Voy a entrar al versículo 23. Dice de la siguiente manera: para todo aquel que está en la iglesia y está siendo hipócrita, que presenta una cara de cristiano y realmente está usando una máscara. Y entra al carro, sale del carro cuando está en el parking de la iglesia, se pone la máscara de cristiano o se pone la máscara de pastor o de ministro. Luego, cuando sale de la iglesia, se quita la máscara cuando está en el carro. Pues dice el Señor de la siguiente manera en el versículo 23 del capítulo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley. Diga, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿En qué peca la iglesia? En la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que el Señor nos exige a nosotros? Ser misericordiosos, ser justos y estar llenos de fe. Y de ahí voy a correr al versículo 33, que dice de la siguiente manera, y lo dice Jesucristo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Lo estoy leyendo para que después nadie diga, eso se lo sacó de la manga. No, eso está en el capítulo 23 de Mateo, versículo 33. Serpientes de generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es una pregunta, le está haciendo. Y hoy Dios le está haciendo preguntas a la iglesia. Dios le está haciendo preguntas a los ministros. No al remanente fiel, a los que aman a Jesucristo, porque hay un remanente fiel. Hay una iglesia fiel. Hay pastores que no han doblado rodillas a Baal. Y hay gente que ama a Dios. Y hay una iglesia que ama a Dios. En este momento Dios está señalando y está juzgando a aquellas personas que le están faltando al Señor. Y Él mismo le llama generación de víboras. Él mismo le está llamando engañadores, burladores. Él mismo le está llamando, o le está diciendo, le está hablando de la condenación del infierno. El infierno, como hemos enseñado en ocasiones anteriores, el infierno no es para los cristianos. Para nosotros es el cielo y la gloria del Señor. Esa es nuestra herencia. Jehová es nuestra herencia. Tampoco el infierno se hizo para el ser humano en general. Se hizo para Satanás y para los ángeles caídos y para los demonios. Ahora, ¿por qué enviar seres humanos a un infierno y a compartirlo con Satanás? Esto es como que una palabra fuerte. Porque se dejaron engañar. Porque nunca entendieron según habla Jesucristo. Y cuando vino Él de repente se los llevó a todos. Y así mismo va a acontecer con la generación moderna. Los que están atrás o detrás de Baales, de adoraciones. Porque muchos dicen, somos fieles a Dios. Pero tenemos la casa primero. Nos da trabajo ir a la iglesia. Nos da trabajo ir a las congregaciones. Nos da trabajo darle a Dios lo que es de Dios. Pero
¿Cuántos hoy no trabajan? ¿Y cuántos le están dedicando más de 40 horas, 50, 60 horas al César, al trabajo? Y que para pagar la hipoteca, porque hay que comer y hay que beber. Pero se olvidaron del templo del Señor. Se olvidaron de la iglesia de Dios. Se olvidaron de ir a darle al Señor lo que a Él le pertenece. Te digo hoy, dale a César lo de César y dale a Dios lo de Dios. Sí dije que la iglesia está contaminada, que hay falsos cristos, que hay falsos profetas, que hay falsos maestros, pero dentro de la iglesia hay un remanente. Y si tú eres de los que realmente de corazón estás buscando al Señor, si alguien te hirió, si alguien te hizo daño dentro de una iglesia, si alguien te señaló, si alguien te juzgó, eso lo hizo el hombre, no te lo hizo Dios. Si tú le sirves a Dios, entonces únete a un hermano que también ame a Dios. No busquemos una excusa para irnos lejos de la iglesia. No busquemos una excusa para justificarnos, porque yo no me puedo justificar. Y el mundo está lleno de gente que se está justificando. Y el infierno se va a llenar de mucha otra gente que se va a justificar. Pero la palabra dice que lo único que a mí me justifica, pastora, es la fe. La fe en Jesucristo es lo único que a mí me puede justificar. Por lo tanto, yo te invito a que compres del oro que vende Jesucristo, porque ese oro es de la eternidad hacia la eternidad, viene de la eternidad y va hacia la eternidad, y vas a hacer tesoros en el reino, no en la tierra. Si tu propósito en esta tierra es tener tu próximo auto o tu próxima casa o volverte a casar, eso no está mal. Pero si la prioridad está invertida, buscad el reino de Dios y su justicia primero, y lo demás será añadido. Busca a Dios primero para que lo demás sea añadido. Pastora. Amén. Gloria a Dios. Él estuvo hablando de algo bien interesante, que es la contaminación dentro de las iglesias. Y es lamentable que esto esté ocurriendo en este tiempo, aunque el Señor lo dijo en su palabra, que en los últimos tiempos iban a venir falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Lo importante es que tú sepas quién tú eres en Cristo. Lo importante es que tú sepas dónde tú estás parado. Si realmente estás teniendo una máscara, ¿verdad? Como estuvimos leyendo hace poco de la hipocresía de los fariseístas. Si realmente tienes una máscara puesta o si realmente no la tienes. ¿Sabes algo? Del Señor nadie se puede esconder. Nadie se puede esconder. Dios algo quiere el Señor, que tú tengas un corazón transparente y que tú tengas una vida transparente delante de Dios. Algo le gusta, que tú seas honesto delante de su presencia. Que cuando tú te levantes en aquel día y estés delante de la presencia del Señor, tú puedas decir: Señor, fui honesto. Quizás tengo esta debilidad, quizás tengo esta situación que no he podido trabajarla. Y cuando tú vas delante de la presencia del Señor en honestidad, tú créeme que Dios va a buscar alternativas para que tú te puedas levantar en el nombre de Jesús y tú puedas seguir el camino recto. Y te va a guiar y te va a tomar de la mano para que tú no te desvíes y no te pierdas en el camino. Pero Dios está llamando a la honestidad. Dios está llamando a la iglesia que sea honesta delante de su presencia. Yo no me puedo parar en un altar diciendo, hablando, predicando la palabra de Dios y viviendo otra cosa. Yo no me puedo parar en un altar y predicar, y aún aquí no me puedo parar y predicar y decir esto es pecado y esto no es pecado si yo no lo estoy viviendo. Porque Dios me va a pedir cuenta a mí.
Entonces Dios no quiere que tú solamente seas de oídas cuando vayas al templo, que oigas solamente la palabra, sino que la vivas y la practiques. Y comiences a caminar en fe, comiences a caminar en su palabra. Y Dios está llamando la atención a los ministros de Él hoy. ¿Por qué está llamando la atención hoy? Porque queda poco tiempo, hermano. Queda poco tiempo de que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y Él no quiere ni que ningún pastor se quede. Él no quiere que ningún maestro, ningún apóstol, ningún profeta, ninguna iglesia se quede. Porque te tengo que decir algo. Hay iglesias completas que se van a quedar. Y me van a preguntar por qué. Porque no se le ha predicado la verdad de Jesucristo. No se le ha dicho, esto no le agrada a Dios y esto le agrada a Dios. Y la gente no sabe lo que le agrada a Dios porque no se le está predicando la palabra de Dios correctamente. Y Dios tiene que levantar pastores como nosotros, que también como nos hemos levantado, así también se levantan en contra, que prediquen la verdad, que prediquen la palabra como está, pero que también la vivan delante de la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios, yo no puedo estar en dos aguas. Una fuente no puede dar dos aguas. Agua amarga o agua dulce. O sea, te está diciendo que yo no puedo ser dos fuentes. Tengo que ser solamente una. Vamos un momentito a Apocalipsis y vamos a leer porque el Señor me llevó aquí. Dice Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 14. Escuchen esto, porque estamos hablando de la hipocresía, estamos hablando de que estamos predicando la palabra, pero no la estamos viviendo muchos. Hay muchos que sí la viven. Pero Dios está llamando la atención, como dijo anteriormente, a los que estamos con una máscara, ¿verdad? A los que están con una máscara. Hay que quitarse la máscara. Dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia tibia, escuchen esto, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, dice Dios, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Santo, yo siento la presencia del Señor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, lo dice ahí, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto lo está diciendo Dios. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, lo que estaba hablando el pastor, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y luego dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo, dice el Señor, en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, está hablando Cristo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces te está diciendo, tú no puedes ser ni frío ni caliente. O eres una cosa o eres otra. Entonces lo que te está diciendo es que estamos viviendo, se está viviendo una apariencia dentro de la iglesia
que cuando yo estoy dentro de la iglesia soy una cosa, pero cuando ponga el pie fuera soy otra. Soy un maltratante con mi esposa. Como dijo el pastor, tan pronto me monto en el carro sale quien yo soy. Cuando llego a mi casa sale quien yo soy. ¿Tú sabes quién tú eres realmente? Aparte de ti mismo, tú sabes quién tú eres, aparte del Espíritu. Tus hijos saben quién tú eres. Tu esposa o tu esposo saben quién tú eres. Si alguien puede dar testimonio de ti, son los que viven cerca de ti. Tu vecino sabe quién tú eres. Y entonces nos hemos encontrado en muchas ocasiones que muchos hijos dicen, yo soy hijo de pastor, yo soy hijo del líder de la iglesia, del que administra la iglesia, pero él es una cosa en la casa y es otra cosa en la iglesia. Yo quisiera que mi papá o mi mamá fuesen como son en la iglesia, como aparentan en la iglesia, pero no son así. Dentro de la casa son otra cosa, dentro de la casa están recibiendo golpes, dentro de la casa maldicen, dentro de la casa hacen otra cosa. Cuando van al trabajo, cuando van a otros lugares, hay fornicación. Mira, tienen un adulterio. Entonces están viviendo una doble vida y Dios está llamando la atención a la iglesia. Y con autoridad estoy hablando delante del Señor, porque Dios nos dio la autoridad para hablar esto y la fuerza para hablar esto. Entonces es necesario que tú endereces el camino, que tú enderezcas tu camino, tu corazón, porque Dios te está llamando a cuentas. Y estás a tiempo para arrepentirte, dice el Señor en la iglesia tibia. Estás a tiempo para arrepentirte. Luego dice que no tienes necesidad de nada. Dice que eres rico. Pero delante de la presencia del Señor, Dios dice, ni eres rico y tienes mucha necesidad. Tienes mucha necesidad de mi palabra. Tienes mucha necesidad de mi espíritu. Tienes mucha necesidad de que yo trabaje contigo y te humilles delante de mi presencia. Porque solamente aquellos que se humillan yo los levanto. Yo aquellos que se humillan yo hago en su vida. Aquellos que se humillan, mira, yo hago cosas nuevas contigo. Pero Dios está buscando corazones arrepentidos para poder formar un espíritu, un alma y un cuerpo según el servicio y la fidelidad que Él quiere que la iglesia tenga. Y lo podemos en Jesucristo, porque dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo puedo ser fiel. Y dice aquí la palabra que tú sí puedes ser fiel en el nombre del Señor. Pero a veces necesitamos la humillación y arrepentirnos para que Dios pueda levantarnos y hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas, siempre y cuando haya transparencia y tú te dejes. Mientras tú no te dejes y estés peleando con Dios y estés diciendo, no, yo no quiero saber nada de lo que dice la pastora. No, lo que dice la pastora, eso no es real. Mientras tú te encuentres peleando con la palabra, con el Espíritu de Dios, Dios no puede hacer nada contigo. Porque Dios no puede pelear con un corazón endurecido. Dios no puede hacer nada en un corazón endurecido. Y a veces Dios permite crisis y permite muchas cosas que sucedan en nuestras vidas para que entonces tú puedas ir delante de Él y Él poder trabajar con tu vida. No digas que no tienes necesidad. No digas que lo tienes todo. No digas que no puedes. No digas que ya está todo, ya en tu vida tú no necesitas al Señor. Tú sí necesitas al Señor, necesitamos. Nada puedes hacer si Cristo no está en tu vida. Entonces Dios te está llamando la atención a que te vistas y a que compres oro refinado y puedas levantarte en aquel día que venga Jesucristo a buscar a su iglesia. Gloria a Jesús. Prosigo con el pastor para que pueda terminar. Amén. Nos quedan algunos minutos. Quiero hacer algunos anuncios antes de proseguir la palabra que el Señor nos está dando para el día de hoy. Bien importante, si usted quiere conseguir estos mensajes, los está compartiendo el canal en Today's. Puede buscarlo a través de Unidos en el Amor de Cristo. También puede buscar al Pastor Robert Ruiz en YouTube, y allí va a ver los videos que hemos subido y algunos otros que vamos a estar subiendo durante esta semana. Además de eso,
yo les invito a que entren a nuestra página del Remanente en Facebook, que es facebook.com el remanente con doble E. Me pidieron la dirección, creo que alguien nos está llamando, es importante que sepas la dirección. Estamos en el Northeast del Paso, Texas, la avenida Uren, WREN, 5249, el local 225, 5249, el local 225. Allí estamos reuniéndonos cada viernes, hacemos servicios a las 7 de la noche, oramos, intercedemos y clamamos. Y también los domingos a las 4 de la tarde estamos reuniéndonos y hacemos un servicio de adoración. Esperamos verle. Si alguien se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo a través del 787-533-5511. 787-533-5511. Además de esto, tenemos algunas peticiones por aquí. Sí, tenemos muchas peticiones de personas que han llamado. Uno pues dice, necesita ayuda, ¿verdad? Otros necesitan sanidad. No voy a mencionarlos todos. Otros pues para trabajo, necesitan trabajo. Sanidad y sanidad. Amén. Wow. Tenemos que orar por mucha sanidad, mucha gente enferma. Para eso el Señor vino en el nombre del Señor, para sanar al enfermo. En el nombre de Jesús. Estamos amén. Orando. Nosotros vamos a hacer una oración ahora. Y antes de comenzar a orar, le hicimos un llamado a la iglesia, porque Dios le está hablando a la iglesia. Por lo general, quien nos puede ver y a quien Dios le hable es a la iglesia, para que se prepare, se aperciba a lo que ha de venir. Y el Señor ya está dando instrucciones, Dios está corrigiendo y Él corrige con amor. Porque Dios cuando corrige lo hace con amor, porque nos ama y usa su varita para podernos entrarnos a redes. Pastora, vamos a orar. Llévenos en esta oración, si están amables. Gracias, Jesús. Poderoso Dios, te damos gracias, Dios mío. Una vez más estamos delante de ti, Dios del cielo. Mira la vida que han llamado, Dios. Mira aquellos que tienen necesidad, que han escuchado tu palabra, Dios, y han entrado en arrepentimiento, Dios del cielo. Aquellos que están humillados delante de tu presencia en esta hora, Dios. Solamente tú conoces el corazón del hombre. Yo te pido, Dios del cielo, que seas tú poniendo tu mano, Jehová, sobre cada vida en esta hora, Dios. Mira aquel que está enfermo, Jesús de Nazareno. Te pido, Dios del cielo, que seas tú atando toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret y la eche fuera, Dios mío, de los cuerpos. Todo cáncer, Dios, toda aquella turbulencia que pueda haber, Jehová, dentro del cuerpo, Dios del cielo, dolores de espalda, dolor de cabeza, tumores, Dios del cielo, lo atamos, lo arrancamos, lo derribamos en el nombre de Jesús, lo echamos fuera con el poder de tu palabra. Declaramos sanidad sobre las vidas, declaramos sanidad sobre las almas, Padre Santo, sobre los cuerpos. Ahora, Dios del cielo, soplamos espíritu de sanidad, Dios, tu cobertura de sanidad sobre los cuerpos ahora, Dios del cielo. Padre, en esta hora, Dios, mira aquel que ha entrado a arrepentimiento. Yo te pido, Dios, solo te puedo adorar, precioso de Israel. Yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad, amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás, precioso de Israel. Hijo de Jehová, me quedo sin